Han pasado 2 años desde el estreno del famoso documental Living Neverland, dirigido por Dan Reed. Se trata de un largometraje de casi 4 horas en donde 2 hombres relatan unos supuestos abusos sexuales perpetrados por la superestrella del pop, Michael Jackson. Desde entonces las cosas en relación a la imagen del cantante han estado en un limbo mediático difícil de definir. Para muchos, el documental fue la prueba más que evidente de que el cantante realizó tales actos deplorables y no habría razón para desconfiar en las supuestas víctimas. Para otros, el documental no solo carece de sentido en muchos aspectos, sino que también demuestra cómo la sociedad puede ser manipulada a tales niveles, que un medio audiovisual puede sentenciar algo que las autoridades competentes no pudieron demostrar en más o menos ya casi 3 décadas. Es curioso cómo todo se ha tornado en que los medios de comunicación prefieren dar crédito a algo que surge de la nada y que a pesar que ellos mismos vieron el documental, tienen que hacer hipótesis o sobreanalizar testimonios y dar sus propias interpretaciones, porque el mismo documental no es ni claro y ni da una sentencia o pruebas fidedignas. Todo comenzó en 2019, en aquel festival de cine bastante reconocido en el medio audiovisual llamado Sundance. Living Neverland fue presentado al público de manera impactante por no decir otra palabra más fuerte que describir lo acontecido. El estupor y asco que muchas personas en las que se encontraban tanto críticos de cine como incluso fans del artista era indescriptible. Se les había roto el corazón al ver cómo en 4 horas casi eternas de documental, 2 hombres relataban las manipulaciones y actos abusivos de carácter sexual por parte de la estrella de pop más grande de los últimos años. El bulo mediático que originó después del estreno de este documental, fue apoteósico. Miles de medios de comunicación hicieron eco de lo acontecido relatando la experiencia de ver este documental como algo indescriptiblemente atroz y horripilante. Siendo 2019 y el famoso movimiento de la cancelación en crecimiento, era de esperar que la imagen del que alguna vez fue el más grande de la industria musical, se desboronaba a pasos de gigante. Contratos con su nombre que se terminaron, radios que dejaron de transmitir su música, los Simpsons no se deshicieron de Apu. Pero sí de uno de sus mejores episodios en donde la estrella prestaba su voz, entre un sinfín de más situaciones en donde el mito de Michael Jackson se acababa y forzadamente se escabullía al olvido mediático. Los meses pasaron y todo parecía ser bastante claro. El documental habló y mostró lo que tenía que mostrar, relató lo que tenía que relatar. Pero, ¿fue suficiente motivo para todo lo acontecido en cuanto a la imagen del artista? Para muchos fans, la respuesta es un claro no. Desde entonces e incluso poco tiempo después del estreno del documental, muchos de estos fans se encargaron de indagar más a fondo sobre todo esto. Lo que es más justo y razonable, puesto que nadie conoce mejor la vida de un artista que sus propios fanáticos. Las personas con las que se relacionaba, todos sus trabajadores y un sinfín más de personal quienes son bastante tenidos en cuenta por la fanaticada del rey del pop. Desde entonces miles de fanáticos dieron su versión sobre los hechos, a través de vídeos en YouTube, artículos, en la prensa, debates con el mismísimo director de la cinta, hilos y discusiones interminables en Twitter y como cereza en el pastel, un nuevo documental, pero esta vez, hablando de manera positiva sobre el cantante. Como persona crítica que soy, intentar buscar la otra cara de la moneda muchas veces no es fácil, sobre todo cuando estamos hablando de un caso de abuso sexual a menores. Pero esto es lo que de verdad nos está cegando. ¿Es acaso que una persona inocente simplemente no puede ser inocente porque todo el mundo está en su contra? Al parecer, sus fans dieron un golpe más fuerte, una metáfora irónica para el artista que siempre fue pacifista. Si damos voz a los que alguna o mejor dicho, muchas veces fueron llamados, fans cegados, nos damos cuenta de muchas verdades que son difíciles de admitir. Que son increíblemente duras de asimilar. ¿Nos mintieron? ¿Nos manipularon? ¿Nos hicieron ver horrible a una persona que probablemente nunca lo fue? Estas preguntas que nadie de los que han visto el documental se hicieron a día de hoy, podrían tener una respuesta sorprendente. Tanto la familia del cantante como sus fans y muchas personas influyentes que visitaron la residencia del artista, han salido a defenderle de manera directa y precisa. El tan visionado movimiento Me Too del que se suponía que iba a crecer después del documental como el de tantos otros famosos en los que se vieron envueltos en polémicas, a la final nunca pasó.
Más bien a día de hoy, solo los mismos hombres protagonistas del documental siguen defendiendo su postura ante otros hombres que se niegan a creer en sus declaraciones y más allá de eso, se niegan a tener que ver con ellos de manera directa. Las contradicciones que se encuentran en el dichoso documental han sido bastante graves a mi parecer, porque no solo hablamos de simples deslices de fechas, sino que hablamos de un conjunto de relatos que no tienen sentido en el peor de los casos. Como es el caso del dichoso tren en Neverland. El caso del tren en Neverland es de las cuestiones más delicadas en relación a los relatos, o más bien dicho testimonios de las supuestas víctimas. En cierto punto de la segunda parte del documental, James Safechuck relata cómo fue abusado en torno a los años de 1988 hasta 1992, en este punto dice que uno de los lugares en donde aconteció dicho acto fue en la famosa estación de tren que tenía el rancho de Neverland. Pero esto resulta ser algo contradictorio luego de saber que la susodicha estación no estaría inaugurada hasta el año 1993, entonces durante esos años, no pudo ser víctima en ese lugar ya que ni siquiera existía. El hecho también de que la propia madre de James se haya alegrado de la muerte de Michael en 2009 cuando su propio hijo no fue consciente de los abusos apenas en 2014, es decir, que mientras la madre celebraba la muerte del supuesto agresor de su hijo, él en cambio se lamentaba de la muerte del cantante y le realizaba homenajes. Tanto Wade como James, protagonistas de Living Neverland, han estado en una encrucijada a raíz de las decenas de contradicciones y testimonios nulos referentes a lo dicho en el largometraje. Son bastante comprobables y poco o nada hace la prensa para sacar a la luz esto. Varios youtubers e influencers hablaron del documental a poco tiempo de que este se estrenó en la cadena HBO. Las opiniones fueron variadas y es entendible que algo así que salga a la luz en un documental tan bien realizado y estructurado haga un gran eco en la gente, que probablemente creció o disfrutó en algún momento tanto de su música como de sus increíbles coreografías y vídeos musicales. Pero estas opiniones, más allá de ser eso, simples opiniones acerca de algo que estaba a la deriva sobre su veracidad, aportaron poco o nada. Vídeos pretenciosos que desinformaron aún más que el propio documental realizados por personalidades que tenían muy poco o nulo conocimiento sobre el caso y sobre la vida del artista, dieron su aparentemente nutrida de inteligencia opinión y al final terminaron siendo personas vertiendo desinformación e ignorancia sobre el caso que no conocen más allá del dichoso documental. Otros simplemente quisieron ponerse una medallita de moralidad y verter nuevamente no solo opiniones carentes de sentido sino también odio por una persona que apenas conocían. Living Neverland se había convertido en todo lo que alguna vez hace años cuando Michael vivía, la prensa soñaba. Destruir la imagen a toda costa, de aquel artista que estuvo realmente en una encrucijada contra la prensa amarillista y en un todo al final de sus días, en contra de la prensa en general. Los mismos medios que a lo largo de la década del 2000, intentaron lo mismo con artistas como Britney Spears. Es justo pensar y darnos cuenta de que si nos informamos como es debido y que si indagamos más en casos como estos que ocurren cada día, vemos otra cara que tiene sentido, vemos respuestas a incógnitas que parecían imposibles de responder. Y lo peor de todo es que la información está al alcance de nuestras manos, pero tal vez no tanto en nuestras noticias o ciertos medios audiovisuales. Entender más a fondo todo lo que ha llevado este documental a la opinión pública es digno de estudio, digno de una tesis universitaria sobre la reflexión a que consumimos y damos por hecho las cosas que simplemente nos cuentan, sin pruebas, sin evidencias concretas y por sobre todo con bastantes manipulaciones emocionales. La imagen de Michael Jackson siempre fue un tema delicado de discusión a lo largo de su vida. ¿Un genio o un villano? ¿Quién fue el hombre en el espejo? ¿O simplemente no conocimos nunca a una aparente persona buena con gente muy mala a sus espaldas? Tú como espectador, ¿estás seguro de que fue quien fue esa persona que los medios de comunicación te contaron que era? ¿Estás seguro que la información relatada en múltiples podcasts es la real? Si me lo preguntas a mí, desde este suceso, veo los medios audiovisuales como un arma de doble filo, no importa qué tan inteligente seas, no importa qué tan culto creas ser, ver algo que se dice en un medio audiovisual te da la sentencia sin importar los hechos o las evidencias. Y tú como espectador puedes llegar a darles la razón a pesar que te pudieron haber mentido a lo largo de la película, pero tú no lo sabrás. Bueno, no hasta que investigas por tu cuenta, hasta que indagas y dejas hablar a la gente que crees que son simples fans cegados. Cambiar de opinión y equivocarte sobre un tema no es motivo de vergüenza, tu ego no sería menos, es algo inherente al ser humano.
¿Por qué nos cuesta tanto el admitir que desconocemos de un tema? La conclusión sobre este caso va más allá de las típicas conclusiones que dan las personalidades de Internet que dieron su opinión sobre este tema. Algunos influencers dicen que no adules o admires tanto a un artista o músico, no te hace bien a futuro porque nunca sabes qué hicieron o qué clase de personas eran. Pero la conclusión en mi video y referente a este caso es un poco más pesimista. Creo que vivimos en un mundo de amplia desinformación, con miedo a la equivocación, con miedo a escuchar las opiniones adversas a las tuyas. Pero ¿y si cambiamos eso? ¿Y si vemos más allá de 4 horas de un documental sombrío con muchas cosas más oscuras en su entorno a la hora de su realización que los mismos testimonios de las supuestas víctimas? ¿Y si nos cuentan la historia real? ¿Qué pasa si cuando investigamos más la vida de estos tipos, nos encontramos muchas razones por las que ellos podrían fácilmente mentir en una película? Si nos informamos sobre lo que realmente pasó en 1993 más allá del youtuber genérico de opiniones que habla sin saber y encima da datos incorrectos camuflados de opinión personal, podemos admirar un artista y disfrutar de su música, y si descubres que hizo algo malo, está en ti saber separar el arte de la persona y es tu decisión y es más que respetable, pero lo que sí está mal, es creerte algo que no está comprobado y encima está lleno de mitos absurdos que simplemente juegan con la inteligencia de las personas.